Dios le bendiga, amados. Dios le bendiga rica y abundantemente. Le habla el pastor William González de la Iglesia Bautista Emmanuel en la ciudad de Bridgeport. Estamos transmitiendo hoy a través de estos medios debido a la situación crítica que ya todos ustedes deben de conocer en torno al problema del coronavirus. Un abrazo y una bendición para todos y cada uno de los que nos están escuchando en esta preciosa hora. Para nosotros es una bendición poder compartir con ustedes y aprovechar este medio. Y como siempre digo, ¿podemos estar lejos espiritualmente? No. Físicamente sí, pero espiritualmente no, porque estamos unidos en Cristo por medio del Espíritu. Y desde acá bendecimos a todos y cada uno de ustedes que está en sintonía con nosotros, particularmente a los hermanos que nos han sentido bien de salud. Los cubrimos desde ahora, oramos que la mano poderosa de Dios los siga cubriendo, que la sangre poderosa del Cordero los siga cubriendo, y seguimos declarando sobre todos y cada uno de ustedes que están bajo la sombra del Omnipotente, seguro bajo sus alas, y que ninguna plaga tocará sus moradas. Lo declaro y lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Y bendecimos a todos los que ya están en sintonía con nosotros. Los saludamos. Como ustedes mismos se pueden ver en la pantalla, me imagino. Ahí los estamos bendiciendo y los estamos saludando. Hoy yo quisiera, en el tiempo que me resta, compartir un pensamiento de la palabra y una verdad trascendental espiritual que debemos tener en cuenta. Yo creo rotundamente, sin que me quede nada por dentro, sin ningún lugar a duda, yo creo que nuestro Dios no cancela sus planes, que no importa lo que está sucediendo, no importa lo que estás viendo, no importa lo que estás oyendo, no importa lo que están pronosticando. Escucha bien, Dios no cancela sus planes. Y nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios de paz, no es un Dios de confusión, es un Dios que tiene planes. Y nada ni nadie va a hacer que Dios cancele sus planes. Yo quiero leerte de la Escritura, y voy a leer de Génesis 3:15, una palabra que marca el inicio del plan redentor de Dios después que nuestros padres incurren en pecado en el libro de Génesis, después que se da esa debacle en el mundo espiritual. Y esa palabra que Dios lanza es Génesis 3:15. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Y tú la herirás en el calcañar, en el talón. Es decir, que desde Génesis 3:15 ya el Señor está lanzando lo que es el plan redentor del Señor para establecer lo que va a pasar a la humanidad en el resto de la historia. A consecuencia del pecado, el Señor dice: esto es lo que va a pasar y este es mi plan. De la mujer va a nacer un Mesías, hay una simiente, de la serpiente, del enemigo, va a nacer una semilla. La semilla va a herir al Mesías, a la simiente de la mujer, que vino a ser nuestro Señor Jesucristo, en el talón, pero en ese mismo pie que lo hirió, ese mismo pie será suficiente de parte de Dios para aplastarlo. Y Dios ahí lanza su plan redentor. Dios es un Dios de planes.
Y yo en esta noche vengo a decirte que Dios no cancela sus planes. A consecuencia de aquella nefasta decisión del hombre de desobedecer a Dios, Dios dice que ahora el hombre no puede tocar el árbol de vida. Noten esto, el árbol de vida que él había puesto en el huerto del Edén. El árbol de vida significa vida eterna. Y el hombre ahora no lo podía tocar, no quiso tocarlo, sino que accedió al árbol prohibido. Entonces, Dios decide que el hombre no puede tocar más ese árbol. Y se perdió toda aquella bendición hasta el día de hoy. Y ese plan está corriendo. Y suceden muchas cosas en la historia, tanto personal, tanto familiar, a veces en nuestras ciudades, en nuestros países. Y como está sucediendo ahora a nivel mundial, parece que el plan de Dios se va a cancelar y no se va a llevar a cabo. Y yo vengo a decirte, quiero decirte que Dios no cancela sus planes. Dios no cancela sus planes. Estamos viviendo tiempos sumamente difíciles. Y hay gente que piensa que Dios va a cancelar sus planes. Que esta epidemia del coronavirus va a ser suficiente para que Dios cancele sus planes. Y hay mucho temor y hay mucha angustia en el pueblo. Y te tienes que abrazar de esta verdad espiritual que Dios no cancela sus planes. Mira, si tú abres la Biblia desde Génesis y Apocalipsis, si algo te dice la Biblia sin lugar a duda de una manera contundente, es precisamente ese récord impresionante que tiene Dios haciendo siempre lo que tiene que hacer en la historia para que sus planes, cuando le parecen a los hombres que se van a ser cancelados, en lugar de ser cancelados, vuelvan a manifestarse, porque Dios no cancela sus planes. No pienses para nada que esta situación del coronavirus, que las situaciones quizás catastróficas que se puedan avecinar en el futuro, van a hacer posible que Dios cancele sus planes. La seguridad tuya y la mía está en que Dios es fiel y verdadero. Y Dios tiene un récord impresionante. Te voy a llevar por la palabra de una forma obviamente panorámica, no tan profunda, sencillamente de manera referencial para que tengas una idea de lo que estoy hablando. Por ejemplo, cuando la maldad había subido ante la presencia de Dios, Dios encontró un hombre que halló gracia delante de él, Noé. Y Dios le dio una oportunidad a todos para que se salvaran. Nadie quiso responder. Vino el diluvio, pero Dios le proveyó un arca a Noé y salvó a Noé, porque Dios no cancela sus planes. Cuando sigue pasando el tiempo, nace Abraham. Dios hace un pacto con Abraham y le promete a Abraham un hijo y le hace una promesa extraordinaria a Abraham con ese hijo. Pero suceden unas cosas en la vida de Abraham, como sucede en las vidas nuestras, que Abraham tuvo otro hijo, pero no era el hijo de la promesa, se llamaba Ismael. Y el plan de Dios no era con Ismael. Y a toda luz parecía que ya el plan de Dios no se iba a cumplir. Pero pasaron 12 años más, y cuando usted suma todos los años desde que Dios hizo la promesa a Abraham, son 25 años y nace el hijo de la promesa, Isaac. Dios no cancela sus planes. Parecía que se iban a cancelar, pero es imposible porque Dios no cancela sus planes. Dios hizo un pacto con Jacob, nieto de Abraham. Jacob vivió haciendo trampas, vivió huyendo. Dios lo tuvo que golpear en la cadera, lo tuvo que poner cojo. Como yo digo, cuando Dios hace que se ponga cojo, enderezó sus pasos. Mire qué paradoja. Y parecía que el pacto aquel que había hecho Dios con Jacob nunca se iba a cumplir por la vida que llevaba
Jacob. Pero Dios ordenó las cosas de tal manera que Jacob termina teniendo 12 hijos, y de esos 12 hijos Dios levanta las 12 tribus de lo que vino a ser su pueblo, que él ya había pactado con Abraham. Y entonces Dios le cambia el nombre a Jacob a Israel. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca cancela sus planes. Huyó, hizo trampa, fue víctima y fue un esclavo de la opresión, del fraude. Tuvo crisis en su carácter Jacob. Pero Dios no cambia y Dios no cancela sus planes. Jacob tiene un hijo, José. José experimentó todo lo que usted se puede imaginar que es injusto y que no debe ser experimentado por ningún hijo que uno ame. Experimentó el celo y la envidia, el abandono. Fue traicionado, fue acusado injustamente. Fue olvidado por sus amigos a los cuales él ayudó. Él tenía un sueño y todo parecía indicar que a Dios se le había olvidado su sueño. Pero ¿qué ocurrió? Lo que le estoy diciendo en esta noche. No importa lo que suceda, Dios no cancela sus planes. Y el mismo José tiene que dar testimonio al final del libro de Génesis, en Génesis 50:20, cuando él dice: todo el mal que intentaron contra mí, Dios lo tornó a bien. Y todo el mal que se esté levantando contra nuestras vidas, contra la iglesia, amada esposa de Jesucristo, todo el mal que se esté levantando contra los hijos de Dios, contra las hijas de Dios alrededor de la faz de la tierra, no solamente por el coronavirus, sino por otras crisis horribles que están experimentando, todo ese mal, Dios lo tornará bien. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cancela sus planes. Es interesante que después que Dios bendice a José, le da gracia a José, y por esa bendición de José Dios preserva al pueblo de Israel, para que ustedes vean la secuencia de lo que el Señor desató con la palabra de Génesis 3:15, que fue el preámbulo, el protoevangelio, el apéndice, el aperitivo del plan redentor maravilloso que él tiene. Cuando pasa todo este tiempo después de la bendición de José, pasan 430 años el pueblo en Egipto. Y el pueblo empieza a experimentar opresión. Y el pueblo empieza a experimentar un ataque y un abuso devastador por siglos. 430 años, ¿usted se imagina? Pero el clamor del pueblo llegó a la presencia de Dios. Y lo que parecía que era un olvido de la divinidad con el pueblo que había dejado en la tierra y con el cual había pactado por tantos años, resultó ser una gran sorpresa, porque cuando nadie lo esperaba, el Dios que no cancela sus planes levantó a un niño. Su nombre fue Moisés y lo ponen para salvarlo. Ahí está la historia en el libro de Éxodo, en el río Nilo, y milagrosamente Dios lo guarda. Y todo parecía que había llegado la hora de Dios, porque Dios tenía un plan y Dios no cancela los planes. Pero Moisés, que se crió milagrosamente en el palacio con la cobertura de ventajosas del faraón, como si fuera hijo, príncipe de Egipto, hijo de faraón, Moisés que se cría en toda esa ventaja, resulta ser que Moisés parece que no entendió al principio de su vida el llamado de Dios sobre él, y no fue hasta los 80 años que Dios se le revela y él responde y ya estaba listo para hacer la obra para la cual ya a los 2 años Dios lo había separado. Bendito sea la gloria del Dios que no cancela sus planes. Maravillosamente Dios llama a Moisés, y Moisés a los 80 años responde y va ante el faraón y le da el mensaje de Dios al faraón. Así dice Jehová: deja ir a mi pueblo,
Faraón se resiste y Dios oprime y va apretando a Faraón con 10 plagas. Lo puede encontrar ahí en la palabra. Y cada una de esas plagas va dirigida simbólicamente a una de las deidades que los egipcios adoraban. Dios tenía un plan y era mostrar su gloria y mostrarle a Egipto y mostrarle a Israel que Él era el único y verdadero Dios que estaba por encima de todo y de todos. Al final, a la 10ª plaga, cuando empiezan a morir los primogénitos de los hijos de Egipto, resulta que los primogénitos de los hebreos eran salvados. Si moría el hijo del faraón, era el golpe mortal, porque a Faraón lo tenían como una divinidad. Y al morir el hijo, el heredero, era un golpe mortal a toda esa mitología y creencia falsa de los egipcios. Y lo interesante, ¿sabe qué fue? Que cuando se desató el ángel de la muerte en aquella última epidemia, aquella plaga, aquella peste sobre todo el territorio, sucedió el acto maravilloso donde Dios le dijo a su pueblo: marquen el dintel de las puertas de su casa con la sangre del cordero, y cuando el ángel vaya a pasar, no va a entrar a su morada, va a pasar por encima. De ahí la palabra en inglés de la Pascua, Passover, pasa por encima, porque la muerte, el ataque del enemigo siempre pasa por encima de los que estamos cubiertos por la sangre poderosa del Cordero de Dios. Hoy nosotros nos cubrimos con la sangre maravillosa de Jesucristo. Aquello fue un prototipo, aquello fue un adelanto, aquello fue un anticipo del Cordero inmolado que iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Y por esa sangre somos nosotros lavados y perdonados y cubiertos. Ahora estamos viviendo un momento de mucho temor, de mucho cuidado. Para algunos ha sido de mucha alarma y mucho pánico, y para otros no solo alarma y pánico, ha sido de mucho peligro por su condición de salud. Y si en algún momento nosotros necesitamos saber que estamos cubiertos, si en algún momento nosotros necesitamos saber que uno de los beneficios redentores del Calvario de Cristo es el poder de su sangre sobre nosotros, si en algún momento necesitamos saber que hay que reclamar esa sangre poderosa para que cubra también nuestros hogares, nuestras casas, cada uno de ustedes, cada una de nuestras familias, yo creo que el espíritu de muerte, el espíritu de enfermedad, las consecuencias nefastas de esta epidemia, no importa si el que la está causando es el diablo directo, si es el gobierno oscuro, si es una conspiración, si son los chinos, si es un grupo élite de los Estados Unidos, si son los Illuminati, no importa, porque ahora lo que importa es el efecto negativo que está haciendo eso en mucha gente, tanto por dentro como por fuera, en la economía, en la salud. Hay angustia en la gente de la tierra, como dice Lucas capítulo 21, y están llenos de temor por la expectación de lo que vendrá. Pero nosotros somos el pueblo cubierto por la sangre. Y esa fue la experiencia que Moisés tuvo. Y cuando parecía que no se iba a dar, se dio, porque Dios no cancela, mi alma te alaba, Jehová. Dios no cancela sus planes. Y el pueblo fue liberado, como vamos a ser también nosotros liberados, porque es imposible que seamos también arrastrados, porque tenemos, aleluya, a un Dios que no cancela sus planes y tiene un plan maravilloso con nosotros. Dice Jeremías 29:11 en el original, ese texto bien conocido, porque yo sé los pensamientos, dice la versión Reina Valera, y en el original, en hebreo, dice, porque yo sé los planes que yo tengo con ustedes. Y los planes que yo tengo con ustedes, originalmente le está diciendo Dios eso al pueblo de Israel que está cautivo en Babilonia, y todo lo que miraba era como que no había salido y como que Dios ya los había abandonado porque los habían llevado los enemigos a un exilio en contra de su voluntad horrible.
Pero Dios se les reveló por medio del profeta Jeremías. Le dijo, yo sé los planes que tengo con ustedes. Y los planes que yo tengo con ustedes resultan ser planes de bendición. Planes para el bienestar de ustedes. Planes para darle un futuro mejor. Dios no solamente tiene planes, sino que los planes de Dios siempre son mejores. Pero mejor aún, en esta noche, la palabra de Dios nos recuerda que ese Dios que tiene planes hermosos nunca los cancela. Así que no hay epidemia, no hay crisis económica. Muchos se van a asustar, ya lo están. Muchos van a sentir el fuego de la prueba, porque la fe de muchos, como dice la Escritura, que no nos debe sorprender, de hecho, como dice la primera carta de Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Muchos ya estamos experimentando la prueba de la fe. Y la fe de muchos está siendo probada. Pero por más probada que sea, o en medio de la prueba de la fe, lo que nos va a dar la victoria es saber que Dios no cancela sus planes. Ahí está nuestra seguridad. Ahí está nuestra victoria. Ahí está esta paz y certeza que nosotros podemos experimentar, sentir, vivir y también compartir e impartir. Cuando Moisés saca al pueblo, el plan de Dios seguía corriendo. Y parte del plan era que el pueblo conquistara una tierra prometida. Y esa tierra resultó que estaba llena de gigantes. Y la mayoría pensó, no se va a cumplir el plan de Dios, hay muchos gigantes. Eran 12 tribus. ¿Me puede creer usted que la Biblia no lo esconde? Para revelación, instrucción y formación nuestra. La Biblia dice que 10 tribus pensaron que era imposible que el plan de Dios se llevara a cabo. Básicamente se rebelaron. Y solo 2 tribus le creyeron a Dios, la de Josué y la de Caleb. Si usted cambia eso a números estadísticos, lo que está diciendo es que el 83.3% de los que habían escuchado la promesa y el plan de Dios no le creyeron a Dios. Pensaron que el plan no iba a darse ni llevarse a cabo porque habían gigantes que parecían invencibles. Y ellos, ante los gigantes, ellos se veían como insectos, dice el libro de Números. Pero gloria a Dios, Dios no cancela sus planes. Y había un Josué y un Caleb que la Biblia se toma el tiempo y el detalle en decirnos que eran de otro espíritu. Que ellos le creyeron al Dios que no cancela los planes, al Dios de pactos, al Dios que cumple sus promesas. ¿Y sabe lo que le dijo Josué y Caleb? Le dijeron a estas 10 tribus, no teman, Dios no los va a entregar, Dios no cancela sus planes, Dios ha estado con nosotros, Dios siempre ha estado con nosotros. No le teman a estos gigantes, no le teman a estas epidemias, no le teman a estos rumores de guerra, no le teman a este debacle económico, no le teman a estos gigantes contemporáneos. Dios ha estado con nosotros, nos los comeremos como pan. Mire qué expresión más llena de fe. ¿Y de dónde nació, salió y emerge una fe que es capaz de llevar a estos hombres en medio de tanto temor y pánico de 10 tribus, de la gran mayoría? Esta minoría pudo levantarse. Aleluya. Ojalá nosotros fuésemos de esa minoría, de ese otro espíritu, y nos levantáramos en esta crisis y dijéramos, nos los comeremos como pan, porque Dios está con nosotros. Dios nos los va a entregar. ¿Por qué? Porque Dios ya nos los prometió. Dios nos dijo que íbamos a conquistar esta tierra. Por lo tanto, es imposible que conquistemos y esos gigantes sigan impidiendo que nosotros podamos conquistar. Se tienen que caer. Y el pueblo reaccionó en su gran mayoría, lleno de celo, de ira, y querían inclusive apedrear a Josué y a Caleb. No se extrañe usted que alguien se quiera levantar
Y cuando usted quiera reafirmarse en el Dios que no cancela sus planes, que nos va a cuidar, que nos va a atravesar por este valle de sombra y de muerte, que nos va a atravesar por este valle de lágrimas y nos va a llevar de poder en poder, como dice el Salmo 84, hasta que veamos a Dios en Sion. No se sorprende usted que como Josué y a Caleb nos pase lo mismo y se levante una voz, un murmullo de la mayoría diciendo que no se puede y que Dios no va a cumplir porque hay gigantes que impiden la conquista. Yo vengo a decirte en esta noche, Dios no cancela sus planes y nada va a detener el plan de victoria que Dios le ha regalado a su pueblo. A través de toda la Biblia y de la historia nos podemos amanecer en esta noche, hermanos y hermanas, compartiendo todas estas victorias. Y para eso están ahí en la palabra. Josué y Caleb se levantaron, Josué y Caleb pisaron, conquistaron y vencieron. Usted no sabe más nada de las otras tribus. Usted no escucha nada más, porque es que la historia se encarga de enterrar a los que en la hora de la verdad se llenan de temor y no deciden creerle a Dios. La Biblia usted sigue leyendo y después que se desarrollan los profetas, la monarquía, los reyes, Dios levantó grandes profetas. Entre esos levantó a Jeremías. A Jeremías le tocó dar una palabra al pueblo y recordarle, Dios no necesariamente te va a satisfacer tus planes, pero Dios tiene unos planes de bendición que van a orquestarse de tal manera, se van a alinear de tal manera que el plan grande de redención de Dios va a seguir corriendo a través de ustedes. Y el plan de Dios es mejor, pero Dios no va a cancelar sus planes, aunque usted tenga los suyos. Y Dios le dio esa palabra a Jeremías, a un pueblo en una crisis terrible. Bueno, ese pueblo fue sacado. A ese pueblo le destruyeron el primer templo. A ese pueblo bajo el ataque opresor descomunal de Nabucodonosor fue desarraigado y fue llevado a Babilonia en un exilio. Y allí ese pueblo tuvo que confiar en Dios. Y allí tuvo que esperar 70 años porque Dios tenía un plan. No era antes, no era después. El profeta Jeremías había dicho, son 70 años. El profeta Daniel lo entendió muy bien porque estudió la Escritura. Usted y yo debemos ahora aprovechar esta época, ¿sabes qué? Para estudiar la Escritura y para desempolvar todas las promesas que Dios nos ha hecho. Porque eso nos fortalece en medio de la soledad, de la crisis y de tanto diagnóstico y de tanto reporte y de tanto informe negativo. En lugar de estar escuchando las 10 tribus, escucha al Dios que no cancela sus planes. Y Daniel se preparó porque sabía que Dios tenía un plan. Y el plan de Dios era que aunque fueron llevados a un exilio, iban a regresar a su Jerusalén amado. Y para eso Dios levantó a un Nehemías y levantó a un Zorobabel y levantó a un profeta Zacarías y levantó a un sumo sacerdote llamado Josué y levantó a otro profeta llamado Ageos. Y usted tiene esos libros en la Biblia, pero todos son un testimonio del Dios que no cancela sus planes en medio de crisis, que amenazan, que asustan, que confunden y que le hace pensar a la gente que ya Dios no está trabajando con su pueblo o que ya Dios se olvidó. Es verdad, a veces pasan muchos años, a veces pasa mucho tiempo y para nosotros humanamente puede ser desesperante. Por eso tenemos que reforzarnos en la palabra de Dios, porque es imposible que nosotros podamos entender esto si no nos alimentamos con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Dios tenía un plan. Jerusalén estaba destruido, pero Dios le dio una palabra a Nehemías en medio de la destrucción. Se metió en medio de la destrucción. Y cuando llegó, Nehemías encontró al pueblo tan en ruinas como en ruinas estaba la ciudad. Si la ciudad estaba en ruinas, el pueblo estaba todavía en una mayor ruina. Estaba en una depresión tremenda.
Y empezaron a reconstruir porque Dios les dio una palabra. Y cuando empezaron a reconstruir, escúcheme bien, lea el libro de Nehemías, ahí en el mismo capítulo 2, se levantó rápido de a una Sanballat, Tobías, un tal Gersón el árabe, y empezaron a hacerle guerra, a oponerse. Pero noten la palabra que Dios le da a Nehemías y la palabra que Nehemías declara ante esa oposición. Dios tenía un plan, Dios llamó a este hombre, Dios le dio una visión, porque es que todo es un hilo de Génesis, hermano. Es un plan redentor y nosotros somos, aleluya, los participantes en cada generación y en cada situación, en cada latitud, en cada geografía. Dios tiene su gente y cada uno tenemos una parte y una función en nuestra generación como parte de este plan maravilloso, redentor de Dios, porque Dios es un Dios de generaciones. No se trata de aquel, no se trata de mí, se trata de Él. Él tiene un plan maravilloso y Él no cancela sus planes. Él no lo va a cancelar, no importa lo que pase. Mire todo lo que la Biblia dice que ha pasado. Mire todo lo que la historia dice que ha pasado. Y todavía Dios sigue siendo Dios. Nehemías le entendió y le dijo claramente a ellos, ¿sabes qué? Nosotros nos levantaremos, nosotros edificaremos, Dios nos prosperará, Dios nos va a dar éxito, porque ustedes no tienen ni suerte, ni parte, ni memoria con nosotros. Y hay que hablarle a todas estas cosas que quieren opacar a Dios en nuestra vida. Y decirle, ¿sabes qué? Nosotros nos levantaremos, nosotros edificaremos, nosotros seremos prosperados y bendecidos en medio de cualquier crisis, porque Dios tiene un plan y no lo va a cancelar. Y el enemigo no tiene ni suerte, ni parte, ni memoria en la vida de los hijos de Dios, en la casa de Dios, en los ministerios de Dios y en la iglesia maravillosa del Señor. Dios no va a cancelar sus planes. Nehemías lo entendió. Gloria a Dios porque él lo pudo entender. La mitad del pueblo estaba con la cabeza cabizbajos, con los brazos caídos, con las rodillas endebles. Pero Dios es bueno y levantó un hombre con una palabra, con una visión, y el pueblo abrazó. ¿Y sabe qué? Se cansaron a la mitad del muro, pero terminaron de construir el muro y reconstruir la ciudad. Mientras Nehemías hacía eso, había un gobernador que se llamaba Zorobabel. Zorobabel, en cambio, le tocó no reconstruir la ciudad, sino la casa de Dios que había sido destruida. Cuando llegaron del exilio, Zorobabel tuvo el problema de que la gente se acomodó. La gente no quería reconstruirle la casa al Señor que había sido destruida, el templo. Maravilloso aquel templo de Salomón. Y estaba desolada la casa de Dios. Y en un momento dado parece que Zorobabel pensó, yo voy a obligar a este pueblo a que lo haga. Tenía el corazón correcto, pero el método que iba a utilizar parece que no era el correcto. Y Dios levantó un profeta que se llamaba Zacarías. Lea el libro de Zacarías. Y hay un versículo bien famoso que lo hemos hecho hasta un corito. Zacarías 4:6. Y Zacarías va con ese mensaje a Zorobabel y le dice, Zorobabel, dice Jehová, que no es con espada ni con ejército, sino con mi santo espíritu. El pueblo va a hacer lo que tiene que hacer, pero es por mi espíritu. No es doblando brazos, no es fuerza bruta, no es la carne, no es el mollero, no es la lógica humana, es mi espíritu. Zorobabel recibió aquella palabra y aquella palabra lo orientó. Y después Dios levanta a otro profeta que se llamó Ageo, contemporáneo. Y Ageo trae una palabra todavía más detallada y le dice a Zorobabel y le dice a Josué, que era el sumo sacerdote, porque la idea de Dios era reconstruir la ciudad ante la crisis. La idea de Dios era reconstruir su casa ante la crisis. Y la idea de Dios era levantar a los líderes para que ministraran en esa crisis y así se cumpliera lo que él había planeado, porque Dios no cancela sus planes. Y Ageo se levantó con una palabra y le dijo, ¿sabes qué? Despertó el espíritu en ellos.
se motivaron en el Señor. Y entonces, cuando reciben la palabra, Ageo le dice algo bien importante. Le dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Se van a levantar de esta crisis. Para ustedes, la gloria era la gloria del templo primero. Pero aquella gloria que estaba enfocada en el templo no se va a comparar en esta gloria que va a estar enfocada en mi presencia. Este templo quizás no va a tener el esplendor del templo de Salomón, porque en efecto el segundo templo no tenía el esplendor del templo de Salomón, pero va a tener el esplendor de mi gloria. La gloria postrera va a ser mayor que la primera, porque Dios no cancela sus planes por nada ni por nadie. Entonces, aquel pueblo se levanta, pasan los años, usted sigue leyendo la Biblia, y ocurre algo bien interesante, que el último profeta que aparece en el Antiguo Testamento, Malaquías, y con él se cierra ese canon, esa palabra sagrada de la Biblia, del Antiguo Testamento, pasa algo interesante, que después de Malaquías va a sonar como trivial, pero en momentos existenciales eso suena como insoportable para el ser humano. Pero sucede algo importante, que Dios hace silencio por 400 años. Y se da lo que se llama el periodo del silencio, que ocurre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Escuche bien, en ese periodo intertestamentario pasan 400 años de silencio. Y ahí se desarrollan unas cuantas instituciones que de momento, cuando abre las páginas de los evangelios del Nuevo Testamento, aparecen ahí, pero que no se menciona ninguna en las páginas del Antiguo Testamento. Aparecen unos saduceos, aparecen unos fariseos, aparecen unos herodianos, aparecen unos celotes, aparecen unos publicanos, aparecen unos grupos, aparece una institución muy importante para el tiempo de Jesús llamada el Sanedrín, que era como la corte suprema de los judíos para el tiempo de Jesús. Todas esas instituciones se desarrollaron en ese periodo. En ese periodo, o haciendo referencia a ese periodo, aparecen unos libros que en algunas Biblias ustedes tienen, llamados libros apócrifos, de los cuales el más importante, a mi modo de verlo, por el valor histórico que tienen, no fueron considerados inspirados, pero tienen mucho valor histórico, es Primera y Segunda de Macabeos, que cuenta la historia de lo que pasó en el pueblo en ese periodo de 400 años. Se llama el periodo intertestamentario. Entonces, parecía como que Dios cada vez se alejaba más y más y más. Y ciertamente yo me imagino para aquellas generaciones la idea y el pensamiento de que ya Dios canceló el plan que tenía por su pacto con nuestros padres y antepasados, con Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, la promesa aquella que él hizo de Génesis 3:15, pues fácilmente para esas generaciones pudo haber sido una tentación y pensar, ya Dios hasta se olvidó de nosotros. Óigame, y de momento es que Dios no cancela sus planes. Se empieza a oír una voz en medio del desierto y aparece un profeta entre el Antiguo y el Nuevo, llamado Juan el Bautista, y aparece en el poder de Elías, y aparece señalando, allanando, preparando el camino para el que había de venir, que no era otro, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y Juan vivió para prepararle el camino a Jesús, y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de momento empieza a oírse el estruendo del cielo después de 400 años de silencio. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no cancela sus planes. Y nació aquel que él dijo que iba a nacer, la simiente de la mujer, en Génesis 3:15.
Ese Jesús anduvo haciendo el bien, ungido por el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia que vino a deshacer las obras del diablo. Porque Dios no cancela sus planes. El diablo lo hirió y lo empujó a la cruz. Pero él en la cruz le aplastó la cabeza. Y ganó la victoria que hoy tú y yo celebramos. Y es la plataforma sobre la cual nos levantamos en esta hora para proclamar que nosotros también creemos y confiamos que Dios sigue en control, porque Dios no cancela sus planes. Ese Cristo que Juan anunció llamó a unos discípulos. Y en una ocasión, en Mateo 16, le preguntó a los discípulos: ¿quién dice los hombres que yo soy? Ya, que tú eres este, que tú eres aquel, que tú eres el otro. Y de momento los deja casi paralizados y le pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? E interesante que ninguno de ellos le pudo contestar a Jesús esa pregunta tan fundamental. Solo Pedro. Y de una manera sorprendente, Pedro recibe una revelación del cielo y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, sorprendido, le dice: Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa roca que es la confesión que acabas de hacer, sobre esa confesión de que yo soy Jesús, el Hijo del Dios viviente, sobre esa maravillosa confesión de fe que tú has hecho, ¿sabes qué? Voy yo a edificar mi iglesia. Y ninguna puerta del infierno, la puerta del infierno no prevalecerá contra mi iglesia. Y desde entonces Jesús ha vivido edificando su iglesia. Y mire que ha subido y ha bajado cosas. Y mira que se han levantado cosas. Y mire que han tratado de desarraigar la iglesia de la faz de la tierra. Han atacado la Biblia, han atacado a los siervos de Dios, han atacado el nombre de Jesús. ¿Qué no le han hecho a todo lo que tiene que ver con la iglesia y con Jesucristo? Y aquí estamos de pie porque Dios no cancela sus planes. Él lo dijo: yo voy a edificar la iglesia y ninguna autoridad de las tinieblas, de Satanás, del infierno, van a prevalecer contra la iglesia. Nada va a vencer la iglesia. Yo tengo un plan maravilloso con la iglesia. Dios no cancela sus planes. ¿Usted se cree que el coronavirus va a vencer la iglesia? ¿En serio? ¿Alguien ha pensado que aún los cataclismos que pueden ser el preludio de la segunda venida de Cristo y los debacles van a vencer la iglesia? Jamás. Jamás. La iglesia de Cristo jamás será vencida, porque Dios no cancela sus planes y Dios tiene un plan eterno con su pueblo. Entonces, Dios, Jesucristo, declara esta palabra y obviamente eso marcó a los discípulos y marcó a Pedro. Y entonces, cuando crucifican a Cristo, hay confusión, lo entierran, Cristo resucita, y cuando resucita se encuentra con sus discípulos. Una infinidad de experiencias maravillosas que se encuentran en la Biblia en esos encuentros. Pero una de las cosas que le dice es que ellos van a recibir el Espíritu Santo. Ellos van a recibir el Espíritu Santo. Y cuando reciban el Espíritu Santo, que ellos tenían que esperar hasta que recibieran el Espíritu Santo para continuar con la obra de Cristo sobre la faz de la tierra. Y se meten en el aposento alto, dice el capítulo 1 del libro de los Hechos, y luego en el capítulo 2 del libro de los Hechos,
tienen aquella experiencia maravillosa que sopla un viento recio y cae sobre ellos el Espíritu Santo y hablan en otras lenguas y es un impacto tremendo. A raíz de ese evento, Pedro se levanta, ungido por ese Espíritu, y atribuye el cumplimiento de aquel evento al cumplimiento de la palabra profética del libro de Joel, que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y entonces él está predicando a los que presenciaron este evento. Y yo quiero leerte la versión Dios habla hoy en el libro de Hechos capítulo 2, parte del mensaje de Pedro a aquellos que estaban atónitos por lo que allí estaba pasando. Dice el verso 22 de Hechos 12, escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Y a ese hombre, escuchen bien, y a ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron crucificándolo por medio de hombres malvados. Nota que fue conforme a los planes y propósitos de Dios. Dios no cancela sus planes. Dios tenía un plan redentor ya diseñado desde la eternidad, viendo de antemano la caída, el fracaso, la miseria de su amada creación, que eran como la niña de sus ojos, los hombres y las mujeres, ser humano. Ya Dios tenía un plan y un propósito. Y todo, según la Biblia y a través de la historia se va corroborando, es el plan de Dios. Es el plan de Dios. No hay ninguna guerra, no hay una crisis económica. Puede haber guerra, han habido guerras horribles, crisis económicas horribles, pandemias como las que estamos viviendo. La gripe española, la peste bubónica fueron horribles. El coronavirus se perfila como ser una pandemia nefasta, horrible. Pero nada de eso va a alterar el plan de Dios, ni va a hacer que Dios cancele sus planes. Dios no tiene plan A, plan B, ni plan C, ni plan D. Dios tiene un plan y se cumple en Cristo. Y todos los que estamos en Cristo somos parte de ese plan maravilloso de Dios, del plan redentor, que Dios en Cristo está llevando a cabo su plan maravilloso. Entonces, cuando Pedro predica esto, fue a raíz, obviamente, de la unción y la revelación del Espíritu Santo. Pero entonces, Jesús, cuando resucita, se reúne con ellos. Y yo no sé si usted sabe, las últimas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos fue: esperen hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Capítulo 1 del libro de los Hechos, versos del 4 al 11. Sucedió algo ahí bien maravilloso. Hasta que llegue sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando Él le dice eso, los discípulos le preguntaron. Y les dicen, los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, se lo voy a leer, porque es que esto es bien vital que usted lo tenga en mente y lo considere. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, Señor, ¿tú vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Y Jesús le contestó, no le corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Otras versiones dicen los tiempos y las sazones. Tú vas a traer ahora, de inmediato, la época esa dorada que nosotros con nuestras tradiciones mesiánicas siempre hemos estado esperando. Y el Señor le dijo, no le corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado para eso. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde a ustedes? Y el Señor le dice el famoso texto de Hechos 1:8. A ustedes lo que les corresponde es ser llenos del poder del Espíritu Santo. Porque cuando
venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, me van a ser testigos, van a ser mis instrumentos útiles y capacitados, van a seguir mi agenda, van a ser mis manos, mis pies, van a expandir la agenda que ya yo comencé. Lo que le corresponde a ustedes es llenarse del Espíritu Santo y dar testimonio no solamente en Jerusalén, sino también en Samaria, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Escuche bien. Dicho esto, verso 9. Mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, usted se imagina ese cuadro, hermano. Usted está hablando con Jesús y de momento una nube lo levanta. Viendo cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco, dos ángeles, se aparecieron junto a ellos y escuche bien lo que les dijeron. Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús, no otro, no un hologram, no una apariencia, no algo espiritual, no, este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Lo están viendo de manera física. De esa misma manera, aleluya, Él va a volver. Pero no se queden mirando al cielo. Arranquen a vivir la vida que el Espíritu Santo ahora está desatando en ustedes. Arranquen a vivir la vida dirigidos y fluyendo por el poder del Espíritu Santo. Vayan a ser testigos, vayan a decirle a todo el mundo que solamente en Cristo hay vida, que solamente en Cristo hay salvación, que solamente en Cristo, aleluya, hay esperanza, hay gozo, que solamente en Cristo hay libertad, que solamente en Cristo hay vida y vida en abundancia. Vayan, porque para eso vino el Espíritu Santo y lo van a hacer hasta que yo vuelva. Y esa ha sido la agenda de la iglesia. Y han tratado de cancelar el plan de Dios. Y han habido siglos que parecía que la iglesia iba a dejar de ser. Estudien la historia de la época medieval para que vean que no exagero. Pero Dios no cancela sus planes por nada ni por nadie. Y anticipó que mientras la iglesia predicaba el evangelio por todo el mundo y cumplía la misión que le dejó Cristo, que no era otra cosa que extender la agenda que Cristo había comenzado a través de los tiempos, las edades y en todo lugar donde estuviésemos. Él le dijo, pero yo voy a venir otra vez. Y cuando yo venga otra vez van a haber unas señales. Y la Biblia nos enseña de que hay unas señales. Y estas señales los deben poner a ustedes al tanto. No sabrán el día ni la hora, pero van a saber que algo se está cuajando, que algo se está preparando, que algo se está tramando, porque no van a estar tampoco en tinieblas. Les voy a dar señales. Cuando yo voy por la carretera, por una autopista, y veo un letrero que dice Nueva York, eso me sirve de señal a mí para saber que me estoy acercando. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted ve una señal en la ruta, es porque le está indicando que usted se está acercando. Y hay unas señales que nos indican que se está acercando. Y él dijo, van a haber señales. Y añadió más, como hablábamos la semana pasada, basado en Lucas 21. Pasaje, capítulo paralelo a Mateo 24 y a Marcos 13, que él dijo, cuando estas cosas, y menciona unas señales, comiencen a suceder, han estado sucediendo, pero cada día como que suceden más claras, más contundentes, más intensas, más notables. Estas cosas cuando comiencen a suceder, ustedes tienen que levantar sus cabezas, regocijarse. ¿Sabe por qué? Porque vuestra redención está cerca. ¿Qué redención? La que yo le hablé en el aurora de la historia, allá en Génesis 3:15, cuando dije,
que el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, Cristo, le iba a aplastar la cabeza al diablo. Lo hizo en la cruz, pero eso no va a culminar hasta que Cristo venga otra vez. Nuestra redención se va a culminar. Gloria a Dios por eso. Posiblemente estamos viviendo en estos tiempos. Posiblemente a ti y a mí nos ha tocado vivir esta generación que va a ver esta promesa, esta culminación de este plan redentor de Dios. Y en lugar de estar asustados, en lugar de estar desesperados, lo que debemos estar llenos de expectativa de que nuestra redención está cerca, porque Dios no cancela sus planes. ¿Y qué es lo que puede pasar? Me pregunta la gente. Pues lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso del 16 al 18. Que el mismo Dios con voz de mando y con trompeta de Dios va a aparecer, pero va a resucitar a los muertos en Cristo primero. Él va a venir y cuando venga va a resucitar a los muertos en Cristo primero. Si cuando llegue ese momento tú y yo hemos muerto, eso no es el problema, porque estamos asegurados. ¿Qué es lo que nos asegura? Estar en Cristo. Dice que los muertos en Cristo resucitaremos. Si es que nos toca morir antes que Él venga. Si es que nos toca estar vivos, dice, y nosotros los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados con ellos, aleluya, y juntamente con nuestros hermanos, si es que ya murieron, los que estemos vivos, juntamente los recibiremos a Él en las nubes y estaremos con Él para siempre. ¿Y sabe lo que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:18? Alentaos con estas palabras. No es hora de tener miedo, no es hora de tener pánico. ¿Sabe lo que es hora? De tener aliento y esperanza. Porque nuestra redención ciertamente está cerca. Ese día glorioso, porque Dios no cancela, bendito sea su nombre, sus planes. Y Dios tiene un plan maravilloso. Por eso, antes de irse, en una ocasión le dijo a los discípulos en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. No tengan miedo. Creed en Dios. Es fiel, es verdadero, no cambia sus planes. Creed también en mí. Soy fiel, soy el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Voy pues a preparar lugares para ustedes. Y si me voy a preparar lugares para ustedes, es porque volveré. Y si vuelvo, es porque los tomaré para que donde yo estoy, ustedes también estéis. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cancela sus planes. Nada ni nadie va a detener el plan glorioso del Señor sobre tu vida, sobre tu casa, sobre su amada iglesia. Alabamos el nombre del Señor en esta hora. La Biblia dice que van a suceder muchas cosas en ese momento de la venida de Cristo. Pero dice algo que a mí siempre me maravilla. Y se lo recuerdo a ustedes en esta hora. Y es que pelearán contra el Cordero. Dice Apocalipsis 17:14. Pero el Cordero vencerá. ¿Sabe por qué? Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vencerá. Él cumplirá sus planes. Y aquellos que estamos con Él, seremos llamados los escogidos y los fieles. Dios va a cumplir a cabalidad su plan, no importa lo que se levante, no importa lo que digan las noticias, nada coge a mi Dios de sorpresa. El mundo debe estar temblando de miedo, pero los hijos de Dios debemos estar con nuestra cabeza en alto, sabiendo que nuestra redención está cerca. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que vio Juan en Apocalipsis. Cielo nuevo, tierra nueva.
Apocalipsis 21. Y no más llanto, no más dolor, no más sufrimiento, no más muerte, no más lágrimas. Y después dice en Apocalipsis 22, yo vengo con mi galardón. Yo voy a premiar a cada uno conforme a su obra. Bienaventurados los que han lavado sus vestiduras. Bienaventurados los que han lavado su vida en la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque ellos tocarán el árbol de la vida y entrarán a la ciudad santa. Lo que no pudo hacer Adán y Eva en el huerto, por el plan redentor de Dios, que Él jamás cancela, lo vamos a poder hacer nosotros. Si confiamos en el Señor, si nos mantenemos en el Señor y si nos lavamos en la sangre poderosa de Cristo. Sangre que nos limpia de todo pecado, sangre que está cubriendo nuestras casas, que va a cubrir nuestras iglesias, y sangre que nos recuerda que Dios no cancela nunca jamás sus planes, y por eso podemos estar confiados y tener victoria, no solo hoy, sino mañana y siempre. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Y Dios mediante, esperamos poder otra vez conectarnos el viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Los amo y declaro que este es tiempo de levantar vuestras cabezas y de gozarnos en el Señor, porque Él tiene un plan maravilloso, el cual Él nunca, no importa lo que pase, cancelará. Bendiciones, mis amados.